Buenos días, chicos y chicas de tercero. Vamos a empezar el tema de literatura, un tema que ya habéis estudiado por el libro y del que habéis hecho resúmenes, es el tema 5 en vuestro libro, pero lo que voy a hacer yo ahora es explicaroslo porque es el tema que va a entrar en el próximo examen que hagamos, ¿vale? Como veis en este cuadro, pues el Renacimiento es una época en la que los hombres que acaban y las mujeres que acaban de salir de la Edad Media ponen su mirada en el pasado, ¿no? En un pasado en el que se puedan sentir un poquito representados. Y ese pasado es el pasado de la época clásica de Grecia y Roma. Este es el índice, chicos, del tema. Yo no me voy a detener mucho. El que quiera que le dé al botón de pausar en el vídeo y se recrea viendo el índice, ¿vale? Esto de aquí es el David de Miguel Ángel, una estatua maravillosa que está en Florencia. Si algún día podemos volver a Italia, pues bueno, habrá que verla. Vamos a empezar con la introducción, ¿vale? Y ahí os tengo que explicar un poco qué significa la palabra renacimiento, porque llamamos renacimiento a el arte, la literatura, la filosofía que se hace en el siglo XVI. Bueno, tenemos que entender que el renacimiento viene después de la Edad Media, que es una época en la que el pensamiento ha estado muy centrado en lo religioso y ha dejado muy poco espacio para determinadas actitudes, determinadas acciones de los seres humanos que ahora en el Renacimiento empiezan a volver a funcionar. Es decir, digamos que a partir del siglo XVI los hombres y las mujeres intentan fijarse en otras cosas, que no tengan tanto que ver con el feudalismo, con los nobles, con la guerra, con la religión, etcétera, sino con, por ejemplo, el arte, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, la literatura. Y claro, cuando el hombre del Renacimiento, que quiere separarse de la Edad Media, que quiere romper con lo anterior, busca un modelo, no lo encuentra en la Edad Media, ¿vale? Por eso tenéis aquí esta flechita. Tiene que saltar, digamos, a la casilla anterior. Y la casilla anterior, lo que había antes de la Edad Media, es la etapa clásica, la etapa de Grecia y Roma, ¿vale? Por eso se llama Renacimiento, porque es como si volvieran a renacer esos modelos artísticos, es decir, cómo hacían el arte los romanos, cómo hacían el arte los griegos. Bueno, pues los hombres del Renacimiento, los hombres y las mujeres del Renacimiento se fijan mucho en eso. Vale. ¿Qué pasaba socialmente en el siglo XVI? Es decir, ¿cómo era la sociedad del siglo XVI, la sociedad de este Renacimiento? Bueno, pues una serie de cosas principales. La primera, ya sabéis, porque lo vimos en el tema anterior, que ha aparecido una clase social nueva, ¿vale? Aparte de los campesinos, aparte de los nobles y aparte del clero, ahora tenemos a la burguesía. La burguesía está formada por los artesanos, por los comerciantes, por lo que hoy llamaríamos clase media, ¿vale? Que en esta época no existe. La burguesía tiene un poder económico porque empiezan a tener dinero. Acordaos que como se han desarrollado tanto las ciudades han crecido tanto, pues empezado a crear mucho trabajo para los comerciantes, para los banqueros, para los artesanos, ¿vale? Esa gente hace mucho dinero, pero no tiene poder político. ¿Vale? Esa va a ser una de las razones por las que se produce el Renacimiento. El Renacimiento son, digamos, los valores de los burgueses, de la nueva clase social, intentando imponerse a los viejos valores de los nobles y de los caballeros del feudalismo. ¿Vale? Otro de los grandes cambios que se producen en el siglo XVI, en la sociedad del siglo XVI, es que el poder de los reyes aumenta frente a los nobles. Si os acordáis, en la Edad Media los nobles y los reyes estaban constantemente peleados. Los nobles cada uno en su castillo, etcétera. Con la invención de la pólvora y el aumento del poder central de los reyes, pues ya no tiene tanto sentido que un noble esté en su castillo, porque hoy viene el ejército del rey con un cañón y el castillo ya no resiste, ¿no? Entonces, los reyes empiezan a crear cortes. Y eso es importante porque todos los nobles ahora van a ir a ver dónde vive el rey, van a ir a la casa del rey, a la corte, ¿vale? Y las personas que están en la corte son los cortesanos, que van a ser el ideal de hombre renacentista, ¿vale? Bueno, en España. ¿Qué pasa en España durante el siglo XVI? Bueno, pues políticamente coincide el siglo XVI con el reinado de dos reyes muy importantes, ¿vale? Carlos I, que también fue emperador de Alemania, y Felipe II, ¿vale? Aquí tenéis un mapa en el que podéis ver todos los territorios que llegó a ocupar el Imperio Español durante el siglo XVI. Bueno, faltan algunas posesiones en Europa Central
Y luego hay algunas que, bueno, que temporalmente estuvieron bajo la monarquía española, pero luego ya no, ¿no? Tenemos toda la costa de África porque en este mapa están incluidas las posesiones portuguesas. En 1580 Felipe II accede también al trono de Portugal. Pero bueno, para que veáis que España en esta época era un imperio, ¿no? Como se decía en aquel momento, un imperio en el que no se ponía el sol, ¿no? ¿Y cómo influía eso en la vida diaria de los españoles? Es decir, éramos un imperio, teníamos un ejército muy grande, bla, 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 pero ¿cómo se vivía dentro de España? Bueno, pues vamos a verlo en la siguiente diapositiva. En España no se vivía demasiado bien, ¿vale? Había una serie de cosas que habían hecho que España pues, estuviera en una situación privilegiada a nivel internacional, pues por conquistas, por guerras, por herencias, ¿vale? Se habían heredado tierras. Pero en España pasaban una serie de cosas que no hacían que la vida fuera necesariamente fácil. La primera de las cosas no es negativa, es que hubo un contacto, Castilla, España, fue un punto de contacto entre varios mundos. Pensad que en esta época, en el siglo XVI, se acaba de llegar a América, ¿no? Y hay un montón de cosas de América que están empezando a llegar a España, ¿no? No solo los pueblos, las lenguas, las religiones indígenas, sino también pues, los tomates, las patatas, etcétera, ¿no? Y también España en este momento, como ya habéis visto en el mapa, tenía posesiones por toda Europa, ¿no? Principalmente Italia. Italia va a ser muy importante porque el contacto español con Italia culturalmente va a hacer que el Renacimiento entre en España a través de Italia. Otro de los puntos importantes del Renacimiento en España es que las minorías religiosas, es decir, las personas que había en España que no eran cristianos, estaban muy perseguidas. ¿Quiénes quedaban en España que no fueran cristianos? Bueno, pues en realidad nadie, o en principio casi nadie, porque acordaos que los reyes católicos en 1492 les habían dicho a los judíos, los habían expulsado, ¿no? O te convertías al cristianismo o te echamos, ¿no? Entonces, los judíos que se quedaron en España se convirtieron al cristianismo, por eso se llaman judíos conversos, ¿vale? Pero eso no significó que dejaran de ser perseguidos porque seguían siendo vistos con sospecha por parte de la Inquisición o por parte incluso de los propios habitantes de España. También había en España musulmanes, los llamados moriscos, que aunque fueron expulsados más tarde, durante el siglo XVI viven en España con una serie de, pues, también de choques entre la población cristiana y los moriscos. La primera mitad del siglo XVI en España supone una apertura cultural, ¿vale? Coincidiendo con el reinado de Carlos V. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los valores del Renacimiento, del conocimiento, del arte, de la cultura, de la tolerancia, se extienden muy rápido. Y esto está ejemplificado en el erasmismo y el humanismo, ¿vale? En ideas, digamos, que tenían que ver con el respeto al ser humano, incluso el respeto al que pensaba diferente. ¿Qué pasa en la mitad del siglo XVI? Pues en la mitad del siglo XVI pasa que llega la Reforma Protestante, es decir, que la Iglesia Católica se divide en dos. Y esto causa una reacción. La Iglesia Católica intenta, de alguna manera, defenderse y se vuelve mucho más intolerante con la contrarreforma. Así que toda esa apertura cultural, esos libros de extranjeros que llegaban, esas ideas que circulaban, esos debates, desaparecen, porque llega la intolerancia de la contrarreforma. ¿Vale? Tened esto en cuenta para que veáis que el siglo XVI no fue solo una cosa, sino que fueron realmente varias. La cuarta cosa importante que hay que saber de España en el siglo XVI es el contraste que había entre el poder de España como imperio y la pobreza en la que vivían muchísimos de sus habitantes. ¿Vale? Pensad que el gran desarrollo de las ciudades deja mucha pobreza, porque la gente ya en las ciudades no posee las cosas que puede utilizar para vivir. Es decir, yo en el campo, aunque la cosecha me haya ido mal, pues puedo tener unas gallinas, puedo tener unos cerdos. Pero si trabajo de zapatero y me despiden, o si trabajo de comerciante y se me hunde el negocio, pues me voy a la pobreza, ¿no? Entonces, el aumento de mendigos en las calles de las ciudades españolas y en general la pobreza y la delincuencia ya empieza en el siglo XVI. A pesar de que España esté trayendo oro de América en barcos, España sigue siendo un país pobre, ¿vale? Y hay grandes diferencias sociales. Bueno, pues vamos a ver ahora las
4 características generales del Renacimiento, ¿vale? De lo que es el arte renacentista, que son estas 4 que tenéis aquí, ¿vale? Voy a ir viendo una por una, así que voy a empezar directamente por la primera, que es el antropocentrismo, ¿vale? El antropocentrismo es una idea que ya había surgido en el siglo XV, o que ya vimos cuando estudiamos el siglo XV, que supone que el hombre esté en el centro de todas las cosas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de que el hombre esté en el centro de todas las cosas? Obviamente no quiere decir que te pongas en el centro de la habitación. Quiere decir que durante la Edad Media, que era la época anterior, la gente tenía un pensamiento sobre todo centrado en Dios y en la religión, ¿vale? Lo más importante era Dios. Todo el mundo pensaba que la función del ser humano era pues vivir una vida más o menos desgraciada y luego morir para ir con Dios. Es decir, todo estaba puesto en función de la religión y de Dios. Cuando llega el siglo XVI, no es que la gente deje de creer en Dios, pero se produce una revolución filosófica, es decir, la gente cambia de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad tiene que ver con la idea de que ahora es importante que el ser humano sea pues el centro de la cultura, del arte, de la economía, de la sociedad, etcétera. Dentro del Renacimiento hay un modelo de cómo tenían que ser los hombres y cómo tenían que ser las mujeres, ¿vale? Y es un modelo, como ya sabéis, en una época en la que la diferencia entre los hombres y las mujeres era grande, ¿no? Había una desigualdad muy fuerte, pues ese modelo es distinto, ¿no? La mujer renacentista, la mujer del Renacimiento, como podéis ver en este cuadro, es una mujer que tiene que ser sensible, amable, delicada, ¿no? Y el modelo de mujer renacentista era pues una mujer con el cabello dorado, con la frente amplia y despejada, los ojos claros y grandes, las mejillas son rosadas, de color rosa, y la piel blanca y muy pálida. Esto es el modelo de belleza de la mujer del Renacimiento. No quiere decir que las mujeres del Renacimiento fueran así, ¿vale? Solo quiere decir que cuando leamos poesía vamos a fijarnos en que la mayor parte de las mujeres que aparecen descritas como hermosas o guapas, pues aparecen descritas siguiendo este canon de belleza, que como ya sabéis cambia con cada época y es distinto. ¿Vale? El hombre del Renacimiento, en cambio, fijaos la diferencia, es un hombre que tiene que ser audaz, es decir, valiente, pero también tiene que ser sensible, es decir, también tiene que entender de arte, entender de música, entender de juegos de corte, ¿vale? Ese tipo de cosas. El noble medieval, es decir, el noble del anterior periodo, tenía que ser simplemente un guerrero, ¿vale? Tenía que poder conquistar otros castillos y matar gente en nombre de su rey. El hombre del Renacimiento tiene que ser tan bueno en las armas, es decir, en la guerra, como en las letras, como en la cultura, ¿vale? Quedaros con esa idea, hombre de armas y de letras, ¿vale? Tiene que ser, por tanto, un cortesano, alguien que pueda estar en la corte y que sepa de educación, de buenos modales, de cómo entretener a las damas, de cómo jugar a juegos de mesa, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería el hombre del Renacimiento. La siguiente característica del Renacimiento es que el Renacimiento se fija en modelos clásicos, es decir, recordad que el Renacimiento es volver a poner la mirada en cómo hacían el arte y la literatura los griegos y los romanos. Bueno, pues tendremos que ir a Grecia y a Roma a robarles cosas, ¿no? ¿Qué cosas les vamos a robar a los romanos? Bueno, pues primero los subgéneros literarios, es decir, un tipo de literatura que ellos escribían. Las églogas, las odas, las elegías, las epístolas, todo eso, que ya explicaremos más adelante, son tipos de literatura romana y griega que ahora no se han usado en toda la Edad Media y ahora se vuelven a usar. Otra de las cosas que tomamos de los modelos clásicos, que tomamos de los griegos y de los romanos, son los temas. Por ejemplo, la mitología. La mitología griega y romana va a ser importantísima en esta época. Y por último, los tópicos literarios, ¿vale? Los tópicos literarios ya los hemos visto cuando hablamos de Jorge Manrique y de las coplas, ¿vale? Pero son tópicos que están en latín, acordaos, porque vienen de Roma, ¿vale? Entonces, o de Grecia y Roma. Pues son cosas también que tomamos de los griegos y de los romanos. Aquí tenéis a dos escritores romanos, Virgilio y Horacio, muy muy importantes para la cultura renacentista. Tercera característica, tercera de cuatro, ¿vale? Ya llevamos tres. El antropocentrismo, los modelos clásicos y ahora el idealismo y el optimismo, ¿vale? Recordad que la Edad Media había sido una época muy pesimista. El hombre siempre estaba pensando en la muerte, siempre estaba pensando en el momento de volver
con Dios, etcétera, etcétera. Pero en el Renacimiento, con ese antropocentrismo, esa idea de que ahora el hombre es el que está en el centro, el que de alguna manera tiene que ser el foco de todas nuestras miradas, aumenta esa confianza en que un hombre pueda conseguir todo lo que se proponga. Es decir, empieza el optimismo. ¿Vale? El arte renacentista es un arte idealista y optimista. Idealista simplemente quiere decir que considera que la belleza está en la mente de los seres humanos y no en los objetos materiales. Es decir, es mucho más importante la idea que tiene un artista sobre la belleza que los objetos en sí. Los objetos en sí pueden ser feos, pero cuando yo lo cuento, los puedo hacer bellos. Cuando yo lo pinto, los puedo hacer bellos. ¿Vale? Eso es el idealismo. Pensar que es más importante las ideas, lo ideal, que lo material. ¿Vale? Esto se relaciona mucho, si os acordáis, con la filosofía de un filósofo griego, pensad en el Renacimiento, los griegos, que ya hemos visto, que se llamaba Platón, ¿vale? El mundo de las ideas. Bueno, última característica de la literatura del Renacimiento. El estilo. El estilo renacentista es un estilo sencillo, claro y equilibrado, ¿vale? ¿Por qué? Pues simplemente porque para los griegos y los romanos el arte, la arquitectura, la pintura, era un arte equilibrado, era un arte simétrico, era un arte en el que la armonía se creaba precisamente haciendo que ninguna de las partes destacara más que las demás, ¿vale? Tenéis aquí este edificio que parece directamente sacado de Grecia o de Roma, pero no, es un edificio renacentista, es la rotonda de Andrea Palladio que está en Italia. Fijaos lo simétrico que es, si lo partiéramos por la mitad de esta foto y las pudiéramos doblar, coincidiría exactamente cada parte. Si hay una estatua aquí, hay otra estatua aquí, ¿vale? 3 columnas aquí, 3 columnas aquí. Bueno, pues ese equilibrio y esa claridad, esa sencillez, ¿vale? Aquí no hay ninguna cosa recargada, ninguna cosa que sobre. Esto también lo hacían en la literatura, ¿vale? El estilo literario del Renacimiento va a ser un estilo sencillo y claro, ¿vale? Y se va a buscar ese equilibrio. Bueno, pues hasta aquí vamos a parar con la explicación de hoy, ¿vale? Que es la introducción y las características. Mañana empezaremos con la poesía. Muchas gracias y cuidaos mucho.